entiende. Así que Jesús, para que la persona le pudiera entender, pues le hablaba qué cosa, en parábola. Pero cuando le hablaba en parábola, la persona tenía que tener el deseo de oír, de profundizar y de analizar. Por eso dice, el que tenga oído para oír, ¿qué cosa? El que tenga interés en escuchar, pues hágalo. El que no tiene interés, pues no la va a entender. ¿Se entiende? Y entonces él comienza pues presentando esta maravillosa parábola para que la gente entendiera la necesidad de orar, ¿qué cosa? Siempre, ¿y qué? Y no desmayar. Y comienza con esta historia maravillosa acerca de la viuda y qué cosa, y el juez. Y saben ustedes, nosotros los seres humanos, a veces somos muy orgullosos cuando tenemos algo que resolver, algo que presentar, algo que conseguir con alguien. Cuando vamos a esa persona le hablamos qué cosa, una vez, y después no queremos hablarle más del asunto. Y a veces le decimos, mira, si es un caballero, dice, yo soy un hombre, y a mí no me gusta ayudarle a nadie. Ya se lo dije y no me hizo caso, y ya comenzamos a pensar y a imaginarnos bastantes cosas y nos desanimamos con el primer intento. Porque dentro de nosotros tenemos ese orgullo de no ser constante, de no perseverar. Y decimos, yo no me rebajo delante de ningún hombre, así se dice en Cuba. No sé cómo lo dirán en México, en el Perú, no sé. Pero en Cuba dice, yo no me rebajo delante de nadie. Por lo tanto, si él no me hizo caso, allá veamos el asunto y no se resuelve nada. Muchas veces no conseguimos grandes cosas en nuestra vida y es porque nos desanimamos en el primer intento. Ya no, la cosa no salió bien, pues lo dejé. Pero esta viuda parece que era bastante, ¿qué cosa? Perseverante. Así que se le presenta delante del juez, presentándole y pidiéndole que le haga, ¿qué cosa? Justicia. Estudiando en el colegio, había un colega que para él no había frontera en nada. Lo que él quería conseguir, él lo conseguía. No sé de qué manera, cómo se la ingeniaba, pero era una persona muy perseverante. Y había un señor que atendía el Maranata. Él quería que ese señor le consiguiera un colchón de esponja. Y en Cuba un colchón de esponja es un gran colchón. Pero los muchachos le dijeron, mira, no vaya con él porque él es negativo y de seguro que te va a decir que no, porque a todo el mundo le dice que no. Pero este muchacho pues dijo, no, yo voy a ir donde está el hombre, el Señor. Y cuando fue a donde estaba el Señor le dijo, mira, la gente dice que tú eres una persona dura y eres difícil para resolver cuando uno tiene necesidad. Pero yo quiero decirte que yo necesito ese colchón para mi familia. Yo estoy estudiando aquí y mi familia no tiene colchones para dormir. Mis hijos. Y yo vi ese colchón ahí que está ahí tirado y yo lo necesito. Por lo tanto, yo sé que tú eres una persona buena y yo sé que tú me vas a resolver el colchón. Yo quiero decirle que no solamente se llevó el colchón, resolvió bicicleta. Bueno, yo creo que él se fue con todo lo de una casa. Saliendo, estudiando, sin poder ganar dinero 4 años. Cuando terminó los 4 años, él salió con todo lo que él necesitaba para una casa. Simplemente porque este joven llamado Ángel Ramírez era perseverante. Lo que él ideaba, lo que él pensaba, él no tenía ese orgullo que se le tenía. Él decía, voy para allá y hasta que no lo consiga, yo no suelto, no dejo de perseverar. Y Dios nos está hablando aquí en esta enseñanza, en esta parábola, que debemos ser como ¿qué cosa? Como la viuda perseverante.